Buenas tardes. Voy a dar una exposición dentro de la cátedra de Psicología del Desarrollo 1 de la UPC, comenzando por los clásicos en el desarrollo de las teorías. Y los clásicos son tales porque siguen iluminando el camino del conocimiento. Vamos a nombrar a Freud, a Vallon, a Piaget y a Vygotsky, que los cuatro nacen en el 1800 y mueren lo que es Vallon y Piaget alrededor de los 80 años, y tanto Freud como Vygotsky contraen enfermedades, haciendo que Vygotsky sea quien fallece a los 37 años. Ellos estudian o adquieren conocimientos dentro de las ramas de la medicina, la biología, la filosofía, la literatura en el caso de Vygotsky y la psicología. Eso es lo que tienen en común, que los cuatro desarrollaron teorías psicológicas no siendo psicólogos de base. Es muy importante saber el contexto en el que ellos desarrollan su obra, que sobre todo son contextos de guerras o revoluciones. En el caso de Freud, él viene de una comunidad judía, por lo tanto es perseguido o tomado como enemigo por el régimen nazi. En el caso de Vallon, cuando él nace, Francia acaba de ser derrotada por Prusia y se producen también movimientos pro-monárquicos y republicanos, donde él ahí toma su inclinación ideológica, comenzando por ser socialista, y cuando tenía 62 años se afilia al Partido Comunista. Y en el caso de Piaget y de Vygotsky, en 1917 se produce la Revolución Rusa, donde se quería derrotar al zar por un régimen muy agresivo y autocrático, y ellos desarrollan su obra en este contexto. En especial, Vygotsky es quien conjuga psicología con el marxismo. Las razones que llevan a sus investigaciones: en el caso de Freud, él produce la primera gran revolución porque establece, en vez de una clínica de la mirada, una clínica de la escucha. Él dice que el saber está en el paciente. En el caso de Vallon, él quería conocer sobre la formación y el progreso de las estructuras físicas. En el caso de Piaget, es quien también produce con sus investigaciones una gran revolución, porque en su clínica introduce la entrevista con los niños, que eran considerados ignorantes hasta ese momento. Y Vygotsky se preocupa por los problemas prácticos de la educación y centra sus conceptos en los aspectos cognitivos, lingüísticos y de interacción social. Conceptos importantes que nos dejaron: Freud es denominado padre del psicoanálisis. En el caso de Vallon, es el padre de la psicología genética. En el caso de Piaget, el padre de lo que llamamos la epistemología genética, por esto del origen del conocimiento. Y Vygotsky nos deja una teoría sociocultural. Freud nos aportó el conocimiento del inconsciente y del aparato psíquico y la sexualidad infantil. Vallon nos dejó el concepto de que los sujetos somos genéticamente sociales. Y también el concepto de el método dialéctico, relación dialéctica que siempre existe entre sujeto y medio. Y Piaget nos dejó los conceptos de acción, los conceptos de asimilación, acomodación y adaptación. Y en el caso de Vygotsky nos deja la ley de doble formación, la zona de desarrollo próximo potencial y la interacción. Estos autores colaboraron para que los investigadores de hoy en día tomemos al desarrollo bajo tres dimensiones, que son la dimensión biosocial, cuerpo, nutrición, genética; la dimensión cognitiva, que es el aprendizaje y la atención; y la dimensión psicosocial, que son los vínculos y las emociones. Para analizar un poquito mejor las etapas del desarrollo, se proponen la etapa prenatal, desde la gestación al nacimiento; la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 2 años; la segunda infancia, de los 2 años hasta el ingreso a la escolaridad primaria; y la tercera infancia, que es de los 6 hasta la culminación de la escuela primaria. Y tomando las dimensiones, desde lo biosocial, en la primera infancia el crecimiento es muy rapidísimo, se da de manera acelerada, digamos. En la segunda infancia es más gradual el crecimiento, y en la tercera infancia es más estable. Otro aspecto importante dentro de la dimensión biosocial en la primera infancia es ese paso de los reflejos a una actividad motora,
que en la segunda infancia esta actividad motora se da en los aspectos de la motricidad más gruesa y en la tercera infancia hay un mayor dominio de las habilidades motoras. En la dimensión cognitiva podemos hablar que en la primera infancia la atención es muy corta. Ya en la segunda infancia el niño puede dejar sus actividades espontáneas y concentrarse en alguna actividad, y en la tercera infancia esta atención ya está dominada, los tiempos de concentración y de atención. Y también en la dimensión cognitiva, el desarrollo del lenguaje, que comienza con la primera infancia, balbuceos, hasta pronunciar algunas palabras alrededor de los 2 años. De los 2 a los 6 este lenguaje se va ampliando hasta tener en la tercera infancia una mecánica del lenguaje muy buena. Y en el aspecto psicosocial podemos hablar de la emoción, que en la primera infancia se van a producir los vínculos con el ambiente primario que tiene el sujeto. En la segunda infancia ya se producen estas relaciones con la familia, con los amigos, y en la tercera infancia en los grupos ya se da una participación y ya se siente más definido, o sea, sus emociones, sus sensaciones, se siente más seguro. ¿Cómo podemos traer a los autores en estas etapas del desarrollo? En la primera dimensión, Freud nos va a hablar de la etapa oral y anal. Vallon nos va a hablar del estadio de impulsividad motriz y emocional, y también del sensorio motriz y proyectivo. Y en la primera infancia, Piaget nos va a hablar del estadio sensorio motor. En una segunda infancia, Freud va a estar planteándonos la etapa la etapa anal y fálica. No me quiero olvidar de la parte de la identidad de la constitución sexual. O sea, con la resolución del complejo de Edipo se constituye la identidad sexual del sujeto. Yéndonos a Vallon, él ahí nos plantea el estadio del personalismo con oposición, inhibición, gracia, roles, y Piaget nos va a plantear el estadio de las operaciones preoperatorias. En una tercera infancia, Freud nos va a estar hablando de la etapa de latencia, Vallon nos está hablando de su estadio de pensamiento categorial, y Piaget de finalizando el preoperatorio para entrar al estadio de las operaciones concretas. Y en el caso de Vygotsky, que no desarrolló etapas o estadios, toda su obra se atraviesa las tres infancias, y me quedo pensando en los procesos psicológicos elementales y en los avanzados que estarían más sobre segunda y tercera infancia, el desarrollo de estos pensamientos. Hay un concepto que es muy importante en la primera infancia, donde se produce la representación mental y la adquisición de la marcha. Esos son progresos muy importantes. Bien, ahora lo que les voy a dejar al finalizar esta exposición, breve pero muy activa exposición, son las plantillas de las cuales fui tomando estos conocimientos.